Bueno, bienvenidos al segundo Chatlook. Hoy con un gran amigo, una gran persona, un parcero que conozco hace muy poquito, pero que se ha ganado mi afecto de manera casi que inmediata porque es una chimba de tipo. Ricardo es el guitarrista de Kraken. Ricardo, bienvenido, parcero, qué chimba. Dani, no, muchas gracias a vos por tenerme en cuenta para tu podcast, tu video podcast y gracias por la presentación que hiciste. Sí, un parcero que realmente nos conocemos hace poco, pero hemos hecho muy buena química y muy buena amistad. ¿Cómo se manifestó la música en tu vida como profesión? Bueno, no, yo estaba muy pelado, muy pelado. Yo tendría por ahí 6 7 años y recuerdo, yo vivía en Medellín y en la misma urbanización donde yo vivía se fue a vivir una tía con su esposo. Y el esposo era un rockero, así teso, duro el hombre. Y yo me iba para la casa de él y él me decía, yo cogía los discos que él tenía y a mí me llamaba la atención, era como las carátulas de los discos. Entonces lo primero que yo saqué fue el The Wall de Pink Floyd, que está lleno de ilustraciones de, uy, yo me quedaba mirando eso como, ¿qué es esto tan loco, tan bonito, tan bacano? Y él me decía, ¿le gustó los dibujos? Y venga, escuche. Pin y me puso el The Wall de Pink ¿Cuántos años Floyd. tenías? Yo tendría por ahí 8 años, Ujú. entre 6 8 años, no recuerdo muy bien. Pero entonces me puso eso, después Led Zeppelin, Black Sabbath, y ahí fue cuando empecé a meterme ya en todo este cuento del rock. En aquella época en la radio Qué sonaba pena, mucho, qué década era. 86, 87 más o menos, la Bueno, lo década de los pregunto 80, porque digamos que tener un porque parezco de acercamiento, 20. lo pregunto es porque digamos que tener un acercamiento, sobre todo en esos tiempos, con ese tipo de música era muy interesante, sobre todo para alguien de Latinoamérica, porque digamos que no estás tan expuesto como a ese tipo de material y acá estás expuesto a otro tipo de música, a otro tipo de cultura, Sí, entonces, y conseguir ese tipo de música acá, pues eh, era un poquito más difícil porque, bueno, pues empecemos, existían las discotiendas. Entonces uno podría ir allá a mirar como que qué material traía nuevo de otros lados, pero ya de pronto un poquito de música menos popular o artistas menos populares y tocaba hacer un trabajo más rudo para conseguir. pues y más allá de que tengas, digamos, un acceso a eso, es que la manera en cómo va a influir eso en tu vida se va a Total. comportar de una manera, digamos, muy interesante porque niños a esa época, o quizá ni siquiera en esa época, es como que un colombiano promedio, digamos, está expuesto a otro tipo de cultura musical, entonces Total. terminan por tener otro tipo, digamos, de gustos, y yo siento que una persona se distingue mucho en su personalidad por el tipo de música que escucha, ¿cierto? Sí, pero mira que todo está influenciado es por lo que nos ponen en los medios de comunicación y en esa época pues existían las emisoras de rock, hoy en día hay una o dos máximo en cada ciudad pues o ciudades principales. Antes por cada día el que uno pasaba de la radio eran emisoras de rock, emisoras de rock, emisoras de rock, porque era lo que nos mostraban los medios en ese entonces. Estaba muy de moda, muy pegado el mal llamado rock en español. Entonces escucha uno la música que hoy en día son los clásicos de Hombres G, Prisioneros, Toreros Muertos, bueno, cualquier cantidad de grupos y de artistas que surgieron en esa época. Y sucede lo mismo hoy en día. Hoy en día la música que escuchan los jóvenes es porque la tienen todo el día, a todas horas en los medios de comunicación. Si se le diera un poquito más de difusión a estos géneros que ya de pronto la gente cree que están un poquito pasados de moda, pues la gente también tendría como el acceso y no estarían tan cerrados o tan centrados en un solo género o en un solo, para no mencionar pues que los pelados hoy en día no escuchan sino X o Y, no, simplemente que el abanico de posibilidades que tienen en cuanto a lo musical está muy reducido por los medios de comunicación. Bueno, y ese fue como, digamos, tu acercamiento o pues tu interés por ese tipo de música, pero ¿cómo llegaste a la guitarra? O si fue tu primer instrumento, no No, sé. ya después empecé, fue a ver videos, porque entre otros había canales que pasaban videos. Entonces empecé, fue a ver videos y mostraban los conciertos de los ochentas, que para los que no saben, los conciertos en los ochentas eran una cosa bestial en cuanto a producción, eran unos escenarios gigantes llenos de luces y los músicos con unos instrumentos súper bonitos. Entonces yo me enamoré de eso, yo me enamoré de la interpretación de la guitarra y yo decía, pues, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso.
Y pero empecé tarde, después como en el 91 empecé a estudiar la guitarra. ¿A qué edad? Uy, 13 años más o Ujú, menos, en la Escuela Popular de Arte de Medellín, la EPA, lo que ujú. ahora creo que es el ITM. Y hice solo 2 semestres de guitarra allá y ya después empecé como no voy a decir que del todo empírico porque recurría a muchos maestros, a amigos que tocaban muy bien, que interpretaban muy bien la guitarra. Entonces ellos me resolvían las dudas, yo les decía, yo quiero aprender a hacer esto, y ellos me decían, bueno, entonces estudia esto y estudia esto y estudia esto. Nunca pues tuve como la limitante que para mí ponía una escuela, porque la EPA muy buena escuela, pero me enseñaban música que a mí no me gustaba. Ujú. Y yo decía, pues chévere aprender a tocar la guitarra, pues yo quiero aprender a tocar la música que a mí me gusta. Entonces yo recurría a los músicos de aquel entonces que interpretaban rock y que yo sabía que tocaban muy bien la guitarra para que me resolvieran como esas dudas. Y así fue como entré en el fabuloso mundo de la guitarra. Yo hace poquito le regalé una guitarra a un primo para que se le diera al hijo y yo le dije que le iba a recomendar un profesor de guitarra y al profesor de guitarra le dije que no quería que lo asediara mucho como con teoría y como con técnica, sino como que le enseñara canciones, o sea, su primer acercamiento con la guitarra fuera una cosa divertida y que Sí, ya después total. te volvás teórico porque eh, Es que me parece que el mismo método de aprendizaje lo va llevando a uno a aprender técnica y teoría. exacto. O sea, tú quieres aprender a tocar una canción, esa canción te exige que tengas Ujú. determinada técnica o determinado tipo de teoría para saber cómo interpretarla bien y cómo tocarla. No, y además porque es más fácil que si te encarretas y decís, uy, qué chimba, como me suena esto, qué rico tocar Claro. esta canción, te vas a interesar pero vení, ¿por qué se hace así? ¿Por qué esta nota? ¿Por qué te vas a interesar por, digamos, lo teórico? Pero viceversa es muy difícil que pase, ¿cierto? Si te enseñan y te enseñan con un montón de teoría, quizás es más fácil que tires la toalla. Entonces no es como que yo sienta Sí, que no sea un proceso necesario, pero como que yo le dije al profesor, fue como, parce, enamorarlo de la guitarra, pero que él sienta encanto por el hecho de que vaya que es fluyendo, divertido, sí, ¿cierto? claro. El método de aprendizaje de cualquier instrumento musical debería ser así, o Ujú, sea, eh, con el respeto de todos los músicos de profesión y los maestros, que es grandes personas, me parece que llega un momento en el que el estudio te cuadricula ujú. y se pierde un poquito el feeling que uno agarró, o el sentimiento que uno tiene por determinado instrumento, por determinado tipo de interpretación. Eh, una cosa es un guitarrista demasiado técnico, pero que no se le sienta corazón al interpretar, y otra Ujú. cosa es un guitarrista que de técnica poco, pero que al momento de interpretar enamora a muchísima gente. Y hay casos de muchos guitarristas famosos y conocidos que dicen, no, yo nunca estudié guitarra, pero al momento que tocan la Ujú. guitarra uno dice, no, pues, o sea, tiene todo, le está poniendo todo el corazón y todo el alma a la interpretación. No, y de hecho yo soy una persona que es súper casada con el hecho de que a mí me enamora más un lick bonito, sentido, que no requiere gran técnica y velocidad y agilidad, a un solo que te regas pues en la guitarra y que no estás comunicando nada, sino que estás mostrando, mira, soy muy teso. Entonces, Exacto, que sí, terminan totalmente. haciendo música para músicos. Ajá. Para que los músicos traten de interpretar qué es lo que está haciendo él en la guitarra. Ahí es donde digo yo y refiero que se pierde un poquito el feeling Ujú. hacia el instrumento y hacia lo musical. Me pasa con esta banda Dream Theater, que es como algo que a mí me gustaría ver, más como por un asunto De de pronto sale por ahí un fanático y nos casca. como que me gustaría verlos por un tema como que me parecen que son muy extraterrestres, pues como su manera de Sí. interpretar, pero a mí esa música no me llega, pues es como que... No, son demasiado buenos, pero son demasiado técnicos. Ujú, Demasiado técnicos. Tienen canciones que sí te transportan a otro lugar por su feeling, pero tienen otras que simplemente es un montón de notas ujú. que como que no. Es lo que te digo, es más un tema como de mostrar su virtuosismo, pues que, Exacto. o sea, yo no me sentaría a escucharlos, pues, pero verlos me parece divertido, es un show, pues, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, ¿cuántas bandas o proyectos tuviste antes de llegar a Kraken? No mucho. Yo empecé con banda de colegio y empecé fue tocando la batería. Ujú, Tenía el problema que yo soy zurdo para algunas cosas, porque la guitarra la interpreto al derecho, pero la batería sí la interpretaba al revés, entonces tocaba voltear la batería y empecé en la banda del colegio, pues tocando la batería. Después
Otra banda también se llamaba As de Is. Recuerdo que ensayábamos en el Colegio San Carlos en Medellín. Nunca hicimos un concierto, sacamos 2, 3 canciones, pero tocamos un par de veces por ahí en vivo, hasta ahí llegó. Y después tuve un proyecto que quise iniciar, que se llamaba Espíritu Nocturno. Y con ese proyecto duré aproximadamente 10 años, tenemos grabado un EP. Es un proyecto al que le tengo mucho cariño, pero que ya hizo parte pues de la historia. Y luego en Bogotá, antes de ingresar a Kraken, estuve como cantante en una agrupación de nu metal que se llamaba Cantante. sí, Leatherface Co, para que vea que también tengo mis dotes de cantante. Ajá. En una banda que se llamaba Leatherface Co, pues tampoco tuvimos pues hubo problemas internos entre los músicos, No pero la falta, banda ¿no? me gustaba muchísimo, tenía mucho potencial, pero infortunadamente pues problemas internos entre los músicos y peleas pendejas, no logró que el proyecto prosperara. Y de ahí ya ingresé en el 2009 a Kraken como Pues, músico. espérame adelante. ¿Y recordás tu primer concierto de pronto? Pues, en general, no con qué banda ni... Sí, mi primer concierto fue con la banda del colegio, en el colegio. Ujú. Creo que casi todos tenemos esa misma historia. Sí, claro, eso fue en medio del patio con el sol pegando a Ajá. 26, 27 grados y uno tocando la batería para que los compañeros lo vieran a uno. Eso sí, eso es la primera experiencia en vivo, eso es algo que siempre se va a recordar. El primero mío también fue en el colegio, de hecho, con un baterista. Yo tocaba la guitarra, y era como que yo tenía un riffcito y tocábamos eso en loop. Sí, sígame. Y uno se miraba para que le dijeran cuándo paraba. Pero eso era la sensación, pues, porque cuando eso era como que todo el mundo tenía sus intereses muy por Sí, aparte, sí, pues sí, como sí, que nada que sí. ver con la música y bueno. Eh, bueno, ahora sí, ¿cómo llegaste a Kraken? ¿Por qué? ¿A quién conocías o quién te Bueno, la invitó? historia es curiosa porque yo trabajaba en Medellín con una empresa que se dedicaba a organizar conciertos. Se llamaba Devil's Records. Yo, con la que era mi pareja en ese entonces, éramos los encargados de la parte de publicidad, de hacer todo lo que era la imagen, los afiches, las boletas, las invitaciones, bueno, todo. Y un día me acuerdo que nos dijeron, vamos a hacer un concierto con Kraken. Y yo, qué chévere, con Kraken. Bacano, eso fue en el 2000, a finales de 2002, era el concierto y iba a ser en 2003. Y pues qué pena que te pregunto un montón como a qué edad pasan las cosas, pero es porque me gusta como tener la línea del tiempo de cómo pasan las Sí, cosas al transcurso de no, la pues en vida. el 2002, 2003 yo tendría que, a ver, yo hago el cálculo, 30 años. No, menos, Calculen. menos, menos. 25 años más o menos tendría yo. Ajá. Y como a los 2, 3 días yo estaba en un bar en la Villa de Aburrá y llegó Elkin. Y llegó con un sobre de Manila. Llegó Elkin Ramírez con un sobre de Manila. Entonces yo no conocía a Elkin, lo Bueno, había visto Elkin en es el ex vocalista de el Kraken. cantante eterno de Kraken. Y él llegó al bar, pues como te digo, yo no lo conocía, pero en Medellín todo el mundo lo veía y sabía quién era y a Elkin lo querían mucho. Y llegó al bar, pidió un tequila bueno, yo trabajaba en el bar, pidió el tequila y yo, mira, tu tequila, ¿y qué estás celebrando? Me dijo que acabo de firmar el contrato para hacer el concierto en Medellín con Devil Records. Y yo, qué bueno, yo trabajo con Devil Records. ¿Tú quién eres? Yo soy Ricardo Wolf. Y ahí mismo me dijo, tú eres el de la publicidad, necesito trabajar contigo. Que ahí mismo sacó el contrato y me dijo, mira, es que aquí dice que tú y esta niña Catalina son los encargados de la publicidad. Entonces quedamos, eso fue un viernes y quedamos a que el domingo él iba a mi casa para empezar a trabajar en todo lo que iba a ser la imagen, porque él me manifestaba que estaba cansado de que cada que iban a hacer un concierto ponían una foto vieja con los músicos que ya no estaban en la banda, ponían el logo en letras así todas chuzudas, todas diabólicas. Él decía, no, yo quiero es que respeten la imagen de la banda y por eso me quiero sentar a trabajar contigo. Entonces listo, empezamos a trabajar en eso. Y de ahí en adelante, bueno, se hizo el concierto en Medellín en Confama de Aranjuez, y de ahí en adelante empezamos a trabajar que cada concierto que él tenía, él me decía a mí que le hiciera yo la imagen y la publicidad. Entonces los empresarios que lo contrataban, él les decía, esta persona es la que va a hacer la imagen y la promoción pues del evento, porque él sabe cómo se maneja, él sabe qué logo se utiliza, él sabe cómo se manejan los colores, él sabe qué es lo que yo quiero manifestar o quiero
expresar con esto. Y listo, empezamos a trabajar y así estuvimos trabajando en 2003, 2004. Ya en 2005, Elkin arrancó para Bogotá a vivir en 2004 y en 2005 me fui yo para Bogotá. Como yo trabajaba en el bar en Medellín, él montó un bar en Bogotá y me dijo, necesito a alguien de confianza ya que medio me administre el bar y yo listo. Yo voy, hágale, arranco y empecé a trabajar administrando el bar y al mismo tiempo como jefe de escenario de la banda. Para los que no sepan qué es el jefe de escenario, es el que prepara todo en el escenario para que los músicos se suban tranquilos ya, su instrumento Jefe es lo esté, mismo que stage manager. el stage manager, que el instrumento esté bien conectado, que esté sonando, que no haya fallas, se hacen las pruebas antes del show, es el que deja todo el escenario listo para que los músicos se suban tranquilos y con confianza. Entonces empecé a trabajar con él como jefe de escenario. Tuve la oportunidad pues, de participar como jefe de escenario en muchos proyectos con la banda, entre esos el Kraken Filarmónico, que el show más brutal que se hizo con la banda. En 2005 se hizo el primer show en octubre en el Teatro León de Grave en la Universidad Nacional de Bogotá y al día siguiente era la apertura de Rock al Parque, concierto con la Orquesta Filarmónica, que es primera vez que al momento de la apertura de Rock al Parque había 30.000 personas en el parque ya esperando y cayó un aguacero, la cosa más miedosa. Y ya al año siguiente se hizo el lanzamiento del CD con otro concierto, esta vez en el Palacio de los Deportes allá en Bogotá. Y ya seguí trabajando yo como jefe de escenario, viajando pues por toda Colombia y acompañándolos en sus giras y en sus conciertos. Y en el año 2009 estaban grabando el disco que se llama Humana Deshumanización. Y al momento de grabar el disco, Andrés Leiva, el otro guitarrista, grabó un bloque de guitarras muy grande, suena muy bien. Pero que cuando llevaron eso a la puesta en escena, era una sola guitarra que se tenía que encargar de hacer los solos, entonces dejaba la rítmica, quedaba un hueco, el quien decía necesitamos otra guitarra, necesitamos otra guitarra. Y empezaron a hacer audiciones, y hoy en Bogotá, que hay muy buenos músicos, Y te ya la banda dicen, tenía nombre. Entonces, claro, y a un músico le dicen estamos haciendo audiciones para Kraken, pues lleva su mejor material, ¿no? Claro, todos los músicos que llegaron a hacer audiciones eran unos músicos tesísimos, súper buenos, todos llegan con un mejor repertorio, pues a todos a sacar lo mejor, dicen la guitarra, pero él quien decía, no, es que yo ya tengo guitarrista líder, yo necesito es un guitarrista que haga fondo mientras Andrés hace los solos y que se quede acompañando al bajo. Entonces yo empecé a entender la idea de ellos, necesitas un colchón, porque los que hacían los solos eran muchas veces pues, la guitarra y armonizaba el teclado, entonces que se sentía un hueco, quedaba chiquito ahí el bajo y la batería solo, y necesitaban algo que llenara ese espacio. Entonces yo entendí ese concepto y yo calladito no dije nada. Como a la tercera audición, Elkin aburrido sale de la audición, eso eran los sábados las audiciones, y llegué y me dice, Richard, yo sí soy bobo. Y yo, ¿por qué, hombre, mono? ¿Verdad que vos tocas guitarra? Y yo, sí, mono, yo ahí surrungueo. ¿Querés intentarlo con...? Y yo, hágale, yo ya me sabía todas las que me las tenía aprendidas porque como jefe de escenario, pues yo tenía que probar con algo que sonara medio parecido a lo que hacían. Entonces, no, listo. Y a los 8 días llegaron los muchachos, otra audición más. Entonces, quien dijo, esta va a ser la última audición. Yo llegué con mi guitarrita, un pedalcito que me prestaron. con Zoom. Y conecté y no, era un pedal Fab, un overdrive Fab, pero pues, lo seteé para que no sonara tan horrible y quedó bien. Pero los muchachos como que me miraban y como, Richard, ¿usted es el que va a probar? Y yo, sí. Claro, cuando tocamos la primera canción, el mismo te volteaban y dijeron, eso es. Porque yo me quedaba haciendo simplemente el ritmo, la guitarra rítmica de fondo, apoyando al bajo y apoyando la batería. Entonces llenaba el espacio que estaba dejando la guitarra cuando se ponía a hacer los solos. Y a partir de ahí entré a la banda como músico invitado. Y después del tercer concierto ya me anunciaron como guitarra rítmica de la agrupación. ¿Eso fue hace cuántos años? Eso fue en 2009, pues hace la cuenta, hace 12 años. Hace 12 años ya, 12, 13 años, no sé. Bueno, ¿y cuál fue el primer concierto tuyo con ellos? El primer concierto fue el de los 25 años de Kraken, en Bogotá, en el Teatro Metropol, si mal no recuerdo. Yo interpretaba la guitarra como en 5 canciones.
y el resto yo salía del escenario, pero me hacía a un lado y con un micrófono yo me ponía a hacer los coros. Entonces, así cada concierto, los primeros 3 conciertos, hasta que ya Elkin me dijo, bueno, porque la idea al principio era interpretar solo las canciones del disco que habían grabado de La Humana Deshumanización, pero ya después Elkin me dijo, no, ya acompañanos todo el concierto, entonces sacate las otras canciones. ¿Ese primer concierto fue para cuántas personas? Ese primer concierto, si mal no recuerdo, fueron como 1.200 personas. Estabas cagado. No, porque como ya tenía la experiencia de haberlos acompañado a ellos, Ajá. entonces no, el escenario a mí pues, no me intimida, o sea, sí me dan nervios. Y hay una frase que yo digo siempre antes de empezar un concierto, y es cuando uno está como con el temblorcito, y me dice, el día que a mí me deje dar este miedo de subirme a un escenario, ese día me retiro. Yo siento que más que miedo es una ansiedad. Es como Sí, es la ansiedad, como las pre-show, ganas pues, sí. sí, de que todo salga bien, uno está esperando que todo salga bien. Pero no, nervios como tal, no, pues no me intimidan ni me han intimidado los escenarios. Y de los conciertos que has hecho hasta ahora con Kraken, ¿cuál sientes que ha sido como el más emblemático en el que hayas participado? Es que vos Varios. digas que es el que recordás. Primero, pues cuando yo ingresé a la banda, ya se habían hecho los conciertos de Kraken con la Orquesta Filarmónica, entonces yo decía, yo algún día quiero estar también como músico en ese concierto, y en 2014 se dio la oportunidad. 3 fechas totalmente sold out en Bogotá, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, entonces para mí eso fue pues un sueño realizado. La otra fue en 2013 en la Ciudad de México, en el Vive Latino, cerrando tarima, que fue una experiencia muy buena, pero fue muy chistoso porque nosotros estábamos en un escenario alterno y estábamos cerrando tarima, o sea, éramos la agrupación de cierre. Y en el escenario principal estaban los Tigres del Norte. Es como si aquí pusieran en la tarima principal, yo qué sé, Johnny Rivera. a Diomedes Díaz, y al otro lado pusieran a Rierians. O sea, la gente fue y llenó el otro escenario, y cuando nosotros salimos a dar nuestro show había 30 personas. Y en la tercera canción se empezó a llenar. Terminamos el show de nosotros con aproximadamente 6.000 personas. Marica. Que se fueron viniendo incluso desde el escenario principal, es como que escuchaban, uy, allá está mejor, venga, y se fueron para la tarima donde nosotros estábamos. Entonces, esa experiencia del Vive Latino también fue genial. Y sobre todo porque hay una canción de Kraken que se llama Méxica, que es del Kraken 4 Piel de Cobre, que es un álbum que habla mucho de las culturas mesoamericanas. Elkin hizo una investigación de todas las culturas nativas mesoamericanas y nació este álbum, y hay una canción que se llama México, que es muy bonita y que me parece que representa muy bien a todo lo que es la cultura mexicana. Y yo decía, algún día quiero tocar esta canción en México, y se me dio primero la oportunidad en 2012, si mal no recuerdo, cuando se hizo la gira Rock al Parque Rueda por Latinoamérica en la Ciudad de México y en Guadalajara. Y allá tuve la oportunidad de tocar México y ver cómo después del concierto le decían a Elkin que qué canción tan bonita, que cómo los había pues como interpretado de bien. Entonces era uno de los sueños míos tocar México en México, y más en un Vive Latino pues. Entonces sí, los conciertos filarmónicos, como te digo, el primero en 2014 fueron los 3 primeros shows. Después en 2018, ya en ausencia de Elkin, hicimos otros 3 shows, y ahora el 22 y 23 de julio en la ciudad de Bogotá, 2 shows que ya están completamente agotados. Pero para que esté viendo esto en el 2034, Sí. ¿el 20 qué? 22 y 23 de julio Del 2023. del 2023 estaremos con Kraken, con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, en el Teatro El Ensueño. Es un teatro nuevo, muy bonito, una capacidad no tan grande como otros, pero es un teatro muy bien acondicionado. ¿Sabes por qué comenzaron a darle nombre a los discos como Kraken 1, Kraken 2? ¿Por qué no un nombre específico con el concepto? Mira, tengo entendido, según la historia que me contó Elkin, es que Elkin era muy fanático de Led Zeppelin. Y Led Zeppelin nombraba sus álbumes así. Ok. Una Led referencia, Zeppelin 1, pues. Led Zeppelin 2, Led Zeppelin. Una influencia. Entonces, sí, fue más como por influencia que por capricho. Y de esas cosas que uno se pone a veces a pensar, uno, ¿y qué necesidad hay de que un disco tenga nombre? O sea,
de pronto para identificar de dónde salió X o Y canción, pero el resto como que matarse uno la cabeza, bueno, ¿cómo le vamos a poner a este disco, hermano? O sea, no, llámelo 1, 2 y 3, como haría yo con mis hijos también, usted número 1, número 2, número 3, ya. Por cierto, voy a hacer pues ahí a hacer como el engrase. Les recomiendo para los que no conozcan mucho de la historia de la banda, el libro de Kraken 30 años, escrito por Rafael González Toro. Cuenta toda la historia desde el nacimiento, quiénes han sido sus integrantes, por qué estuvieron, por qué se fueron y hasta la partida de Elkin. Entonces, bueno, el por qué Kraken. En esa época estaba la película Furia de Titanes. Y si ven la carátula del Kraken 1, el monstruo que salía ahí es el mismo de la película Furia de Titanes, y ese monstruo lo pintó Elkin. Entonces es simplemente porque era un nombre fuerte, llamativo, un nombre que iba a generar mucha recordación, impactante. Más allá de darle pues como una terminología, es que es el séptimo titán de la mitología griega, pues porque es como la parte romántica, pero realmente es porque es un nombre que es impactante. Sí, igual pues yo siento que la pregunta también tiene mucho que ver porque detrás de eso, por lo general, hay historia, pero no tiene que haberla. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando le dimos nombre a la banda, nos sentamos a balbucear nombres y como, nos gustó, bueno, todo sí, bien. No, es que lo que te acabo de decir, hay una parte romántica que es la que uno quisiera que todo el mundo entendiera, hay una parte que es la realidad. Dice, se suena una chimba, weón, pues, o sea, pongámosle ese nombre, ¿por qué? Porque suena bonito. Ya, porque Sí, me exacto. gusta, porque... Voy a aprovechar yo para contarles, por ejemplo, por qué mi proyecto se llama Chatlook, y es que yo quería eso, que sonara cool, o sea, que fuera una palabra que sonara cool. Yo dije, si le puedo dar un sentido, bien, ¿cierto? Hice una lista de palabras juntando sílabas, y chat era como una de las primeras definiciones que se le daba a Dios, y luck pues es suerte en inglés. Entonces yo dije como, bueno, qué chimba que sea como el Dios de la suerte, no como si yo fuera el Dios de la suerte, sino como si le estuviera encomendando al Dios de la suerte, digamos, mi proyecto. Que yo Pero ahí le estabas dando ya como o sea, estabas sustentando un nombre que ya, sí, ya tenías elegido, ¿sí me entendés? Pero la realidad es que simplemente te gustó el Sí, Chatlook. no, total. Pero digamos que también me parece chimba tener la oportunidad de darle un sustento. Exacto, pero bueno. Todavía disfrutan tocar Vestido de Cristal. ¿A qué te sabe esa canción? Sí, no, claro. Más por el hecho de que hay que interpretarla sí o sí en todos los conciertos, claro, sino por ver cómo la disfruta la gente. O sea, por ver que la gente en un concierto donde no le suena esa canción es como si no hubiera habido concierto. Y ver cómo la disfrutan. Entonces, más por eso, el placer de hacer bien mi trabajo y saber que la gente lo está disfrutando, que por el hecho de haberla tocado 1000 veces. No, a mí me encanta. Pues lo pregunto es porque a muchos artistas que se vuelven muy populares por una canción en específico les sabe a cartón ya como... No, y pasa mucho sobre todo cuando uno está grabando un álbum nuevo. Cuando una canción sale al aire, uno ya está mamado de escucharla porque tuvo que escuchar la mezcla 1000 veces o porque tuvo, mientras la componía, mientras le hacía los arreglos. Cuando la canción salía al aire, todo el mundo, ¡ay, qué canción tan bonita! Y uno dice, esa canción no sabía mierda. Pero hasta que uno empieza ya a interpretarla y a ver cómo la gente la disfruta y a ver, para nosotros es muy divertido y nos encanta hacer lo que hacemos. De hecho, yo creo que las personas que menos escuchan la música que uno publica es uno mismo, pues porque sí, uno le ha dado tantas vueltas a eso antes de subirlo que ya es como que bueno, ya está. Pero mira que yo a veces hago como la tarea yo no soy de los que escucho Kraken, pero a veces yo pongo música aleatoria en el celular cuando estoy en el carro, voy no viajando. Le hagan caso, ustedes pueden hacer. Voy viajando, pongo música aleatoria y de pronto suena Kraken y yo, ay, puta, qué canción tan bacana, qué canción tan bonita, qué canción tan bien hecha, este man como cantaba impresionante. Entonces así uno como la catarsis, como vos decís, y sí, se da el gusto de escuchar. Para uno como artista, uno quisiera escucharse como espectador. Y uno no tiene la oportunidad de disfrutar un concierto sabiendo que vos sos el que tiene que dar el concierto. Es que ni viéndolo en un DVD, uno lo disfruta como si estuviera realmente como espectador. Y yo no quisiera, a mí me encantaría ver a Kraken, pero como espectador. Pues, sí, eso nunca va a pasar. O sea, de hecho, porque la experiencia de estar en escenario es supremamente diferente, no solamente porque estás interpretando, sino que
la manera en cómo estás percibiendo el sonido es completamente diferente a tener pues 10 toneladas de sonido enfrente. O sea, no te Sí. pega de la misma manera la banda y no No, vas y a mira que saber. nosotros normalmente después de los conciertos nos sentamos a ver el concierto que acabamos de dar, porque muchas veces los publican en YouTube, entonces, pero uno hace más el ejercicio, es como por ver qué puedo mejorar, qué puedo corregir, qué falló, Ujú. y no en el papel de espectador, como que, qué chimba, sonamos muy bien, no, sino que, puta, aquí tenemos que tener cuidado con esto, pilas con los movimientos, pilas con esto, pues es más eh, algo crítico que de disfrute. ¿Qué opinas a ver, volviendo atrás un poquito, qué opinas de la piratería en los 90s? Lo pregunto es porque leyendo pues como la historia de la banda me di cuenta que ellos tuvieron la oportunidad de abrirle a una banda que se llama Santuario de Brasil, Sí, fue en la en Macarena, la Macarena, eso fue en el 80 y algo, que eso 80 fue como uno de los primeros conciertos, digamos, grandes de Kraken y que ellos de alguna manera no se esperaban como que la gente estuviera cantando sus canciones y yo soy casi partidario de pensar que eso es gracias a la piratería. Lo que pasa es que en esa época no se conocía como piratería, Ujú, en esa época era caspear la música, ujú, porque el que compraba el disco no lo prestaba ni dejaba que nadie lo grabara. ujú. Entonces de pronto a alguien se le quedó el disco en la casa y uno iba y compraba el cassette y lo grababa. Esa era la piratería. Simplemente la música se distribuyera como en el voz a voz. Entonces las reuniones de los viernes con los amigos era, yo me llevo mis disquitos debajo del brazo o llevo a los tuyos, empezamos a escuchar lo tuyo, a escuchar lo mío y uno iba conociendo de un lado y del otro y esa era la forma. No se veía tanto como que piratería porque Pues grabaste en cassette del disco que yo tengo original. No, la piratería para mí me parece que se dio más fue ya cuando entró la era digital y la música en formatos digitales y la globalización, pero me parece pero que, en la época cuando salía eran CDs, pues la piratería era una cosa brutal. claro, no, incluso en la época de los cassettes, yo me acuerdo que uno iba al centro y eran unos cassettes que eran, la carátula era negra, tenía una fotico del álbum y unas rayitas como de colores abajo y esos eran los cassettes piratas, Ujú. que realmente pues no le estaban generando como ningún tipo de regalías directas a los artistas, pero que lo que hicieron fue ayudar a la difusión. Sí, no, o sea, porque la pregunta radica básicamente en que lo leí como piratería, o sea, Ajá. que ellos llegaron a ese concierto y vieron que un montón de personas estaban coreando su música porque la piratería ya había hecho su tarea, pero que yo siento que yo nunca he sido enemigo de la piratería, por lo menos no con la música, porque Ujú. te están haciendo una tarea de difusión Sí, brutal. O sea, claro. ¿cuánto te vale a vos difundir tu música o expandirla? Entonces, a la final es como que, no sé, si llegabas al hueco de Medellín y encontrabas música pirateada, es como que eso tiene dos caras, pero para mí la cara positiva de eso que tiene gran peso es como que están distribuyendo tu música, weón, o No, y sea, había una cosa con los álbumes, era que muchas veces de un artista a uno le gustaba una canción. Entonces, ujú. obligar a alguien a comprar un disco completo para tener acceso a esa canción, ¿no? Mientras que vos con la música pirata, entre Tenías que comillas, estar en los 14 cañonazos, weón. exacto, vos encontrabas el disco variado de los éxitos del rock en español. Entonces ahí estaba todas las que a uno le gustaban y no tenías que comprar el álbum de Los Prisioneros, no tenías que comprar el disco de Los Ujú. Hombres G, no tenías... No, entonces también era una forma de recopilación, pues que lo hacíamos nosotros mismos en la emisora grabando de casa y esperando a que el DJ no fuera a hablar para que no dañara la madre canción, pero para grabar solo las canciones que a nosotros nos gustaban. Yo para qué Ujú. me iba a poner a comprar un disco completo de Lionel Richie porque me gustaba la canción Hello y Ujú. las otras como que no las voy a escuchar nunca, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido lo que fue la piratería sí permitió que fuera un poquito más accesible la música a otro tipo de público, pues expandió el público y también por lo mismo, o sea, comprar un disco original en ese entonces, pues comparado con comprar un cassette pirata o Ujú. un CD pirata, pues era muchísimo más económico. Entonces también era el acceso para gente de, ¿por qué no decirlo así?, otros recursos o que no tenían la facilidad de comprar, empezando por un reproductor de CD que cuando era nuevo en tecnología eso valía un infierno de plata, o un tornamesa o cualquier tipo de sistema de reproducción. Eh, entonces era acercar un poquito más la música y las canciones que a mí me gustaban a todo el público. Según lo que leí, pues Kraken tuvo como, digamos,
un éxito muy prematuro, ¿cierto? Sí. Digamos que hablando en términos generales de cómo puede escalar, digamos, un proyecto musical fue prematuro, ¿cierto? ¿Vos crees que eso se debe precisamente por lo que estábamos hablando del tema de la piratería y esto? ¿Crees que tiene algo que ver, no por desmeritar que tenga talento la banda, porque evidentemente lo tenía y Elkin como compositor era un monstruo, pues, ¿vos crees que tiene que ver el hecho de la época? Lo digo porque digamos que en este momento tenés cantidad de acceso a cantidad de música, a cantidad de países, a cantidad de géneros, pero digamos que en ese momento era más un asunto de exposición radial, de cosas locales, entonces digamos que no es un tema de que sea más fácil o no, pero quizá es también una llave para abrirse puertas, porque digamos que en este momento, claro, tenés una cantidad de oferta donde fue puta pegar en cualquier género es supremamente complejo. ¿Crees que tiene que ver algo que ver la década? Sí, claro. Y el modo de difusión. Entonces, primero, dejando como a un lado el factor talento, por Ujú. así decirlo, porque sabemos que los músicos que iniciaron con la banda eran músicos muy buenos, Elkin en la voz, o sea, era una voz inconfundible, era muy buena banda, estaba, pues en cuanto a producción, pues, se Para hizo lo... complementarte ahí, es que de hecho yo creo que hoy en día casi todos son buenos, o sea, muchos Sí, son muy sí, buenos. sí, sí. Podemos estar hablando que el 70% de los proyectos musicales son muy buenos, pero la cantidad de Pero ahí es oferta donde vamos les... que dejando a un lado el factor talento, y era lo que te venía contando, o sea, la forma como se difundía la música. Entonces era como más exclusivo porque yo compraba mi disco y yo pues no te lo prestaba, lo escuchamos en mi casa. Ujú. Pero entonces eso provocaba que la gente como que quisiera conseguirlo de alguna otra forma, entonces lo grababa en cassette y yo después le prestaba el cassette y le prestaba el cassette y Ujú. le prestaba el cassette. Pero era una cosa muy local que se fue expandiendo a otras ciudades y de pronto llegaba el primo que venía de otro país y ve, me gustó, ven y yo lo grabo y me lo llevo y hoy en día vos te recomiendan una canción, escúchate esta canción y vos entras a YouTube, la escuchas y al lado te sale una lista de recomendados similares y uno dice, ve, esta banda está chévere, a la tercera canción ya se te olvidó cuál fue la que te Ujú. recomendaron. Entonces lo que vos decís, hay acceso a una biblioteca casi que Uno no sabe ni qué escuchar, ilimitada, weón, o sea, uno no sabe ni qué escuchar y todos los días escucha uno cosas que lo sorprenden, pero ya pues, lo que me sorprendió ayer ya ni me acuerdo porque ya hoy me sorprendió otra cosa. Entonces se pierde ese método de recordación de por qué me gustó esta banda. que no sé si te pasa que, pues, yo tengo cantidad de playlists y a veces, no sé, estoy en un parche con unos amigos y es como, hey, qué chimba esa canción, ¿cómo se llama? Yo, espera, ya te digo, pues, pero Sí, no tengo ni sí, idea ni claro. qué banda es. Y es por ese Precisamente por fenómeno. lo mismo, por la cantidad de canciones que hay y la forma para acceder a ellas hoy en día es muchísimo más fácil. Pues que hoy en día uno abre plataformas como Spotify, pues, ¿qué quiere escuchar ya? Ujú. Mientras que en esa época era lo que tuviéramos. Yo traje 2 discos y este man trajo 3 cassettes, entonces vamos a escuchar con eso. Uno hacía la fiesta en la noche con 3 cassettes y 2 discos. Ujú. Y se Y era más fácil intercambiaban. volverse adepto, pues, Claro, por lo mismo, porque generaba más recordación. claro. Porque entonces cada 8 días escuchaban lo mismo. Ujú. ¿Sí me entiendes? Entonces de pronto, no, es que mi tío me grabó este cassette de Black Sabbath, entonces vamos a escuchar hoy Black Sabbath. Uy, marica, eso está muy bacano, pero ya tenías otros que ya los tenías en tu cabeza dando vueltas y eso te generó recordación. Que de hecho yo creo que ahí también ocurre un fenómeno, por ejemplo, con tu banda y como con bandas que sean de época, es que ya eso está de alguna manera como en el recuerdo de las personas y está ligado a un momento de su vida, ¿cierto? Eso creo que ya no pasa. Pues es como que vos en el 2030 difícilmente recordes cuál era la música que te acompañaba en el 2025 porque no, pues, es muy transitoria la música, el género. En cambio, cuando eso es como, fue puta, yo escuchaba, no sé, Nirvana en los 90 y hace Mira, parte de tu mira, mira historia. los fenómenos musicales de hoy en día. O sea, entonces sale hoy una canción nueva de un artista y crea un récord en YouTube, hoy que salió. En 2 meses nadie se acuerda de la hijo de madre canción. Ujú. ¿Por qué? Porque llegó otro y sacó otra y hizo otro récord. Y entonces,
se pierde esa capacidad de No, generar y mira estas recordación. La música canciones es, que pegan, pues que a mí me parece que es un arma de doble filo, pues porque puedes generar regalía y eso está bien, sí, claro. pero las bandas que pegan, huevón, o pues canciones que pegan, por ejemplo, en Reels o en TikTok, eso o sea, porque la gente asocia eso es con la red social, no con el artista, No no con el como... artista, Y exacto. en, Y y es en tres muy meses te pasajero, sabe a caucho, o sea, en tres y es meses muy como, pasajero, marica. exacto. Es muy pasajero. Y digamos, eh, con Kraken sucede algo muy bonito y yo creo que pues Dani tuvo la oportunidad de acompañarnos hace poco, estuvimos en el municipio del Peñol, él fue invitado por la banda como fotógrafo, lo hizo muy bien por cierto, y no sé si te Acá diste les dejo la cuenta, red social. no sé si te diste cuenta el público que acompaña a Kraken, uno ve público de todas las edades. Entonces uno veía la gente de la época que nació la banda, o los Ujú. adultos ya, los señores de 50, 55 años y todos sollándose el concierto. Pues que acá como dato curioso, pues, yo no me esperaba esto, pero cuando se fueron al camerino, estos manes, parce, afuera un montón de niñas, weón, y de pelados muertos esperando a que salieran estos manes para tomarse una foto, Pero a pelos lo que se refiere blancos. Dani con niñas y niños son niños Sí, de o sea, no, 14, no me 15, refiero al... 16 Sí, años. exacto, Y al pues. frente de nosotros en la tarima había un niño que tenía por ahí 8 años y se lloró todo el concierto. No, él no creía que él estuviera viendo eso. Pero también lo digo niña, es porque había más mujeres que hombres. Es Sí, sí, casi que los sí. que eran hombres eran acompañando a la niña. Pero mira, mira lo bonito y es que pasa por varias generaciones. ¿Por qué? Porque los que nacieron en esa época con la banda le quisieron mostrar eso a sus hijos. Y sus hijos, que son los de Total, nuestra generación, total. le queremos mostrar eso a nuestros hijos. Entonces, pasa por muchas generaciones y no solo generaciones, sino también por géneros. Eh, Él puede ser el metalero más radical de este mundo y nos ha pasado y lo hemos visto en conciertos que vemos allá los metaleros llenos de tachas y toquen hijo de puta, y que no sé qué. Y toco uno lenguaje de mi piel y son llorando. Porque son Ajá. canciones que me marcaron. Claro, claro. Y gústeme la banda o no me guste la banda, suena canciones como Vestida de Cristal o Lenguaje de mi piel o Frágil al viento. Hay canciones que te marcaron por alguna cosa, bien sea porque te pareció bonita, porque en algún momento de tu vida pasó algo y tenías No, esa y canción fueron como banda canciones muy sonora. legendarias, weón. Yo hace concierto invité a un parcero de Venezuela y yo le dije, a verlo a tomar fotos a Kraken. ¿Vos sabes quiénes soy? Me dijo, no. Yo he escuchado esta canción y le mandé Vestido de Cristal. Marica, claro, ¿cómo así? Que un profesor mío les hizo un homenaje con una canción y bueno. ¿Cómo se siente, cómo se vive dentro de una banda la partida de un amigo? O sea, sobre Duro. todo, pues yo creo que está muy dicho esto de que nadie es indispensable, ¿cierto? Pero digamos que cuando alguien tiene un don tan particular, pues porque no solamente era un compositor muy teso, sino que tenía un don de la voz muy, muy impresionante. No, y era una persona, como persona, él quien era maravilloso. Ujú. Tenía un carisma increíble, era una persona muy bonita. Entonces, sí, eso es ¿Cómo sentís que atravesó como el suceso de la muerte a la banda? duro, duro. Quedamos huérfanos porque más que el jefe, como le decíamos nosotros, él era el hermano, el amigo, el abuelo, porque lo molestábamos mucho, pues le decíamos el viejito. Él era todo, es que empezando, él era la banda es él y sigue siendo él. Para nosotros, su partida fue quedar huérfanos y nosotros sabíamos que no, que sin él no había banda. Ujú. Y simplemente quedamos como en un limbo, esperando a ver qué sucedía, pero nosotros sabíamos que no, esto aquí toca que la familia tome una decisión y fue la misma familia de él quien la que nos dijo que su proyecto de vida no podía morir con él, Ujú. que nosotros teníamos que continuar con su legado musical, porque es que no era justo que su obra, su vida, quedara simplemente almacenada en anaqueles y para que yo escuche cuando yo quiera. Pero vos sentís de alguna manera que la banda en este momento es una especie de homenaje a eso. Siempre lo va a hacer, siempre lo va a hacer. Ujú. Eh, Nosotros estamos haciendo música nueva, compuesta ya por nosotros y acompañados por la nueva vocalista, Roxana Restrepo, que es una niña que lo hace muy bien, tiene una puesta en escena tremenda, tiene una voz bellísima, pero la banda siempre va a ser Kraken
de Elkin Ramírez, y nosotros interpretamos sus canciones. Aparte pues de, como te digo, estamos creando música nueva y estamos tratando de continuar con ese legado, pero la banda siempre va a ser un homenaje. Algo que nos pasó siempre desde la partida de Elkin, cuando empezamos a hacer primero los conciertos de homenaje con artistas invitados, es que obvio, la gente siempre dice, no, es que Kraken sin Elkin no es lo mismo. Obvio, nunca lo va a hacer y nunca lo hemos pretendido. Y la gente va a los conciertos por morbo, como a ver qué es esa vaina sin Elkin, a qué suena. Pero apenas empiezan a sonar las canciones, la gente empieza a cantar, no importa quién la esté interpretando en la voz, ellos están cantando la canción de Elkin y ellos escuchan y se imaginan esa Elkin y eso es lo que pasa con No, y la es, música. o sea, weón, y es como que si vos no, es como si vos no pudieras ir a contemplar un cuadro de Van Gogh porque él no Van Gogh está está ahí muerto. presentándotelo, o sea, es su obra en sí, porque están tocando su música, o sea, no se están inventando sus canciones, ¿cierto? O sea, mira que en los primeros conciertos en los que te contaba estos de los homenajes, había una parte en la que nosotros interpretábamos la música de una canción y en el playback estaba la voz de Elkin. Y era todo el escenario apagado y en la mitad el atril de micrófono iluminado. Y se escuchaba la voz de Elkin. Eso era muy emotivo y éramos nosotros tocando con los ojos llenos de lágrimas y con el nudo en la garganta y era muy bonito, era demostrarle que él siempre iba a estar ahí. ¿Te imaginas la vida fuera de los escenarios? ¿Qué te imaginas? ¿Cómo te ves? Uy, mi hermano, pues bueno, no somos una banda que esté haciendo giras de 3 meses ni de un año completo. Nosotros al año estamos haciendo 2 o 3 conciertos por mes cuando nos va muy bien, o un concierto cada 2 meses. Pero entonces, yo, normalmente estoy fuera de los escenarios. No, pero de hecho la pregunta es más como un tema... Como si no fuera... No, o sea, lo que pasa es que, a ver, yo siento que uno, por ejemplo, cuando tiene un concierto, uno casi que las semanas previas a ese concierto está viviendo en pro de ese momento, ¿cierto? De tener esa experiencia, porque es lo que amamos hacer, ¿cierto? Sí. Y estás casi que en pro de vivir un momento que dura 1 hora, si acaso, pues, pero es como una inyección, weón, de adrenalina que siento que necesitamos. Y fue algo que me enseñó Elkin, y es que cuando yo estoy parado en un escenario, yo estoy interpretando un personaje. Yo no soy Ricardo Wolf, yo soy el guitarrista de Kraken. ¿Cómo asumo yo ese personaje y cómo lo interpreto? Eso me toca a mí, estudiarlo, darle vida, moldear ese personaje. Porque cuando yo me bajo del escenario, yo vuelvo a ser el mismo mortal de siempre, que pues, llego a la casa y me toca ir a la tienda a comprar leche, y que es lo que mucha gente o muchos fanáticos no entienden. Entonces, con él que me pasaba en Bogotá, que nos íbamos para los ensayos, nos íbamos en Transmilenio. Y él era en el Transmilenio y la gente lo miraba como, este man, ¿qué está haciendo? Y él era, sí, yo soy, venga pues tomémonos la foto. ¿Sí me entiende? La gente no cree que es una persona común y corriente. Uh-huh. Y lo otro también que tocó aprender a las malas, y es respecto a los pagos. Si usted se sube al escenario y no le han pagado, cuando usted se baje ya no es persona. Usted es el artista antes de subirse al escenario y a usted lo respetan antes de subir. Usted se bajó del escenario y ya no hay sujeto. Uh-huh. Entonces, recomendación, cobren siempre antes del concierto. Bueno, pero porque cuando te hacía la pregunta es porque siento que no importa ni siquiera si es una gira, si es un gran escenario, es el hecho como de estar activo como músico de escena, ¿cierto? Y cuando sientas que no sé, porque te cansaste o porque te llegó la artritis, huevón, qué sé yo. Gracias por... Es como que sentís que te sigue como apasionando, cómo te ves en unos años. No, si de pronto me vería el día que por X o Y razón me toque retirarme de los escenarios, creo que me dedicaría a algo similar. A producir. A producir, o a hacer roadie, o a hacer stage, o incluso a hacer sonido, algo que tenga que ver con lo mismo, o a capacitar a bandas nuevas que quieran saber cómo se vive un proceso, o cómo darle forma a un proyecto. Yo creo que me iría más por ese lado de continuar la línea, y no pues, ay, no, es que me voy a dedicar a sentarme a leer a Deepak Chopra. Bueno, y ya para terminar, contanos sobre la última canción que sacaron, que de hecho es un homenaje a Elkin. Sí.
Contanos cómo fue como ese proceso y... Bueno, como te contaba ahora, después del fallecimiento de Elkin, que la familia nos dijo que teníamos que continuar, nosotros dijimos que estaba bien continuar, pero que si nosotros no generábamos propuestas nuevas, nos íbamos a quedar como una banda tributo. Ujú. Nosotros pues, no queremos quedarnos siendo una banda tributo siempre, entonces teníamos que generar propuestas nuevas. Se estaba pensando ya, entonces, en empezar a producir el disco nuevo. ¿Cuántas canciones han hecho solos? De Sin este Elkin, álbum pues. van 3 que ya están al aire y hay otras 4 que están a punto de entrar a proceso de grabación ya para sacar el disco. Que las canciones ya están listas, no falta sino hacerle ya la preproducción, arreglos y grabar. Se han lanzado 3 canciones de lo que va a ser el Kraken 7. El anterior disco es este, el Kraken 6, que fue el último que grabó Elkin y que como anécdota la voz Elkin la grabó aquí en el Carmen de Iboral en una finca porque la grabó ya cuando estaba padeciendo su enfermedad. Bueno, y hablando de la canción nueva, bueno, son 3 canciones que hemos lanzado. La primera fue Sombra Desnuda, que se lanzó en 2020. La segunda fue Hombre Mito, Hombre Leyenda, que se lanzó en 2022. Y este año salimos con el homenaje a Elkin Ramírez, a su vida y obra, que se llama Los Pasos del Titán. Nos dijeron que por qué un homenaje tan tardío, porque después de 5 años y nosotros, porque es que no tenemos el afán de salir con el oportunismo, de decir, aquí estamos nosotros, hacerte un gran homenaje. No. No, y es una cuestión como de flujo de vida también y se dio así, pues. Exacto. La canción la compuso Rubén Helves, la letra y la música, que es el teclista de la banda, y él fue el que compuso este álbum con Elkin. Entonces él sabe como cuál era la metodología que utilizaba Elkin para componer, él sabe a qué artista recurría a él para obtener ideas, él sabe qué música le gustaba escuchar para inspirarse, él sabe el estilo de escritura que le gustaba a Elkin, entonces él me parece que compuso una muy bonita canción. Es brutal. Muy bonita canción y el que la entienda como un homenaje a Elkin Fernando Ramírez le va a tocar la fibra. Entonces los invito para que la vean en nuestro canal de YouTube, @KrakenTitanOficial, en Instagram, @KrakenTitanOficial, en Twitter, @KrakenTitanOfi, en Facebook, Kraken Titan Oficial. Igual acá les dejo también un pedacito del track, es brutal. Y aquí están los pasos del titán. Un camino se alza en piedra, sol y eternidad. Muy chimba. Es una letra bien bonita que habla que la vida pasa, pero su voz sigue con nosotros. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. Solo he tomado un nuevo aliento. Bueno, Richie, parcero, muchas gracias por abrirme las puertas de esta casa. Muchas Tan gracias por hermosa. invitarme a mi casa. Y bueno, parceros, muchas gracias. Espero que disfruten esta charla. Nos vemos próximamente con más amigos, más familia, hermanos, músicos, artistas y bueno, Hey, apoyen este tipo de proyectos, denle like, denle compartir, suscríbanse porque es muy interesante y escuchar este tipo de propuestas de loquitos como este man que están haciendo cosas interesantes. Entonces, suscríbanse, denle like y compartan.